Onésimo, un cafelito. Sí, hombre. ¿Eh? No. Bueno, Muchas gracias. oye, tú ibas para portero. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque... Un error. No. Bueno, una clase de error, pero mi ídolo era Arconada. Iríbar le pidió un poco ya lo último y yo Arconada para mí era lo mejor. Me compraba cuando lo poco que podemos comprar en aquella época, los guantes y me tiraba ahí en el sofá y era ¿Sí? portero. Pues tú eres de Valladolid. Soy de Valladolid. Y Arconada jugaba en la Real Sociedad, pero... Mira, en Valladolid, pero el Valladolid en esa época no estaba en primera. Estaba en segunda. Con la tele, claro. lo que veías. Y yo era de Arconada, pero fíjate, era del Athletic de Bilbao. Era de Argote, de Dani. Dani era mi ídolo. El 7, Daniel Ruiz Bazán, no se me olvidará. Claro, y la paradiña, ¿te acuerdas? Sí, los penaltis. Los penaltis. El primero que tiraba de paradiña los penaltis. ¿A quién la mirabas tú? A Dani, era uno de tus ídolos. Dani era el delantero. Dani era mi ídolo y Arconada como portero. Y yo empecé de portero. Y luego Juan Gómez, Juanito. Para mí ese luego fue. Ya. Yo era de los 7. Yo he querido ser un 7. Sí. Fui un 7 y yo era de los 7. Y claro, para mí esos eran dioses en esa época, ¿no? Cuando yo era un chavalín. Y el Pato Yáñez en el Valladolid, También. que era un 7. Sí. Era un 7 también. Yo siempre buscaba... Te ha ido bien, ¿no? Bueno, no me quejo, sí. Haciendo balance, dirás, has triunfado. Onésimo. Bueno, yo tengo mis... Pero porque yo soy... A ver, yo soy algo un poco diferente. Yo creo que como entrenador, como persona, como carácter y como jugador he sido diferente. Entonces yo no me siento triunfador. A ver, claro, tú dices, he jugado mucho tiempo en primera división, creo que he sido un jugador reconocido, he trabajado, pues no sé, de los últimos 20 y tantos años, he entrenado 17 en diferentes categorías. Bueno, yo siempre me sentí un pelín fracasado, relación, condiciones, logros, ¿no? O sea, merecías más. No, no es por lo que era. Más, que yo debería haber sacado más. Yo ahí soy muy, muy exigente, como lo soy con mis jugadores, lo soy conmigo mismo. Yo creo que yo tenía que haber dado un poquito más. Tenía que haber ya, porque claro, he jugado con tanta gente y... ¿Qué te faltó, pues, para dar ese paso? Bueno, yo creo que, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Que me divertía demasiado jugando. Yo iba más a divertirme que a competir. Y cuando me di cuenta que competir es fundamental, yo he competido siempre, he sido muy competitivo, pero me gustaba, yo disfrutaba jugando al fútbol, disfrutaba mucho jugando al fútbol. O sea, yo la hora esa, antes íbamos 2 horas antes al campo y ya se me hacían eternas. Sí. Por encima yo ni me vendaba, ni me ponía, no jugaba ni con espinilleras. Pero una cosa que tú nunca has podido con las espinilleras. Nunca. ¿Por qué que para su juego, para el regate? No, me molestaba todo, ¿no? Yo era un jugador, me quitaba de los pantalones, me quitaba yo tenía que jugar libre. ¿Quitabas el qué? El braguero ese que tenían en los... El calzoncillo te quitaba. No, bueno, calzoncillo no, pero lo que llevaba... Los calzoncillos no me ponía nunca. Pero no, el braguero este que había, los pantalones... Sí, para agarrar. Tenían, y yo me lo quitaba, lo cortaba. No, yo tenía que... O sea, sin calzoncillos también. Libre, totalmente libre. Y no tenía nada, no llevo anillo, llevo casado toda la vida. Aquí con la misma. Y feliz. Gracias a Dios. Y feliz. Sí, de momento sí. Sí. Nunca se sabe. ¿Cuántos años llevas con ella? Pues casados 38 y 40 con de novio. Pero nunca se sabe que me engañé. Que estás... No. La única que me cogió el regate. Sí. Yo le decía así, la única que me has cogido el regate eres tú. Sí. Los demás no. ¿Qué te aporta ella? ¿O te ha aportado durante la etapa de futbolista también o de entrenador? Es que, a ver, fue mi primera novia, y éramos padres muy jóvenes. Yo creo que me dio sensatez. Yo en aquella época además era un tío muy chapalante, claro, es muy joven, yo me casé con 20 años. O sea, con 20 años con 21 tenía 2 hijos. Sí. O sea que he sido un poco, debuté muy pronto, empecé a entrenar con el primer equipo. Todo me ha ido muy pronto, me retiré muy pronto. Todo muy ¿Te retiras con 31 años? Con 31 años. Pues sí, los jugadores ahora están hasta los 40. Ya. Muchos de ellos. ¿Tú físicamente lesiones graves no tuviste? Ya, pero yo he puesto un cuerpo normal a un nivel muy alto. Y en aquella época la manera de entrenar era otra, no tenía que ver. No tanto físico. El nutricionista era el lateral izquierdo del Alavés, del Esparta. No había viada, no teníamos lo que los futbolistas tienen y entrenábamos de una manera. Antes, yo muchas veces a mis jugadores les digo, me hubiera gustado grabar una pretemporada que hacíamos nosotros, para que la veáis vosotros, que os quejáis. Siempre se quejan ahora. Porque era
Correr y correr y correr. Veías el balón pedir medicina. Es verdad. El balón. Sí, ese balón medicinal. Yo muchas veces a los preparadores físicos les decía, oye, a mí no me hace falta, porque yo con la pelota soy muy bueno. ¿Y qué crees que es mejor? El término medio, como casi todo en la vida. Sí. Creo que antes nos quedaban muy cortos, no teníamos y teníamos que tener más para que el cuerpo, para dar al cuerpo más tono, más. Pero es que yo creo que ahora nos quedamos cortos. Yo creo que ahora les cuidamos demasiado. Ahora, claro, ahora hay para mi gusto, ¿eh? Yo incluso ahora está todo demasiado datos y hay cosas en el fútbol que se ven con la vista, que se ven no se ven con los banquillos de la Real Sociedad ahora, por ejemplo. 3 iPads. No. Demasiado gente. Ahora, la tecnología a ti no te... Tanta no. A ver, yo creo que hay evoluciones que son buenas, pero dentro de esas evoluciones creo que hay involuciones que son malas, que no te dejan, o sea, el futbolista sabemos que en minuto 80 tienes que sufrir, tu cuerpo tiene que sufrir, porque estás apretando, porque has hecho muchos esfuerzos, o sea, para mi gusto, excesivamente controlado. ¿Quién es el entrenador que más te gusta ahora mismo de los que hay, que te identificas, o cómo maneja el grupo, incluso el tema físico, táctico? Yo creo que, a ver, si a mí Guardiola siempre me gusta mucho porque yo veo ese fútbol, pero si tuviera que elegir, Mendilibar. Yo me gusta la gente que transmite, que sabe transmitir. Yo creo que en el fútbol hay demasiadas cosas raras y el fútbol... ¿En qué sentido? Pues que está todo, ¿no? Demasiadas horas, demasiados datos, demasiado rival, y lo importante eres tú, tu entrenamiento y tus jugadores. Y yo creo mucho en eso y de los que además tuve la suerte de coincidir con Mendilibar en el Valladolid, en el primer equipo. Ajá. Y yo en el filial, y me da que se acerca a lo que yo creo. Luego, claro, yo tengo grandes entrenadores que me han marcado, Cruyff, Maturana, que me han marcado en otro sentido. Cruyff no guardas un gran recuerdo de Cruyff. Yo sí, de Johan, sí. Lo que pasa que... Te mandó al B. Bueno, alterné el A y el B. Pero no, si lo raro es que me mandara el A. Si lo raro es que me fichara el A. Yo me acuerdo que fue... Claro, ¿cómo fue el fichaje por el Barça? Fue un año estuviste, ¿no? Sí, estuve. ¿Quién te llama? Cedido. Me llama Gaspar. Gaspar. A un fijo en aquel momento. No había móvil todavía. Y yo pensaba que era una broma. ¿Te pones tú al teléfono? No, yo no estaba en casa, una vez más. Como está en casa con 18 años, no gusta con 10. ¿Quién coge el teléfono? 19, pues lo coge mi madre, me imagino, ya. Y un hermano mío viene a buscarme, oye, que te llaman y tal. A ver, luego me llaman del club porque yo pertenecía al Valladolid, y yo voy cedido al Barça. Claro. Y pertenecía al Valladolid, venía cedido del Cádiz, había estado en el Cádiz. Sí. Es verdad que en un Cádiz-Barcelona, Charlie me dice... Johan dice que el 7 vas a ser tú, Yo pensaba que me estaba vacilando. Pues Charlie, es verdad que yo jugaba en el juvenil, yo en juveniles ya era un jugador un poco reconocido en aquella época, tanto en el Madrid como en el Barça, jugábamos en contra en la Superliga aquella que se hizo. Sí. Y me conocían y no, pues creí que era un genio en eso, quería especialistas y él me quería de 7, Valverde y yo, me recuerdo en aquel momento, y me llevó de 7. Yo a Johan solo le dije un día, dame opciones, porque jugué muy poco. Yo creo que en Liga jugué 2 partidos. Claro, 2 partidos, digo, voy a saltar de espontáneo un día. Minuto 80 salgo, para que vean que juego bien. Pero dices, ¿qué pasa conmigo? Claro, no, pero fíjate, sin embargo, me utilizaba mucho en competiciones europeas. Que Johan era un tío diferente. Yo acepté. ¿Tácticamente era bueno? Muy bueno. No, él era muy bueno en... Tácticamente no. No es que... No hablaba de táctica. Sí, te hablaba de posición. A mí el primer entrenador que me habló de posición fue Johan. Tienes que mantener la posición. De hecho, yo jugaba de 7, si perdía ese sitio de 7, te avisaba una vez, a la siguiente te quitaba. No, tienes que estar abierto a la derecha y partir de esa posición y luego hacer los movimientos dependiendo de la pelota. Entonces, en aquel momento, a mí yo llevaba ya... Te hablo de memoria, pero llevaba 3-4 años en primera división. Había jugado 2 en el Valladolid, 1 en el Cádiz, en primera división, y nadie me había hablado de tu posición. ¿Dónde juegas? Pero nadie, mantén la posición. Johan era un adelantado, era muy bueno, era un genio. Los genios tienen las cosas, ya sabes, las buenas y las malas. La mala que sí, es la que... Pues Johan igual te decía un día, ven a entrenar, y luego te miraba y dice, no eres tú, era otro, y ya está. Y te vas para abajo otra vez.
Esto es así. Es así, pero él era un adelantado. Yo, para mí, es verdad que jugué muy poco, es verdad que jugué partidos, soy subcampeón ¿cómo es esta? De la Supercopa de Europa. Okay. Éramos 2 y perdimos, subcampeón. Con el Milán, con aquel Milán de Sacchi, Wow. acuérdate el Milán aquel, De Gullit. Van Basten, Gullit, Donadoni. Donadoni, nos marcó, me acuerdo, Massaro, empatamos a 1 en el Nou Camp, te hablo de memoria ya, y yo jugué los 2 partidos, jugué 15-20 minutos en los 2 partidos, salí de suplente, una vez más, de revulsivo. ¿Qué partido recuerdas con Del cariño, en general, de tu carrera? La verdad que he tenido, bueno, del Barça recuerdo mucho un partido con el Anderlecht, que Johan me hace una de las suyas, que era muy bueno el tío. Y una de las suyas, con el Anderlecht, que perdimos 2-0 allí, en la Recopa, que hablo, creo que era la Recopa, 2-0 perdimos allí, y me convoca aquí, y yo pensaba que no iba a jugar, 16 convocados y tal, y en el descanso vamos 0-0, y me hace calentar, y me llama y me dice, mira, tienes 30 minutos, o lo solventas o te quito y saco a Alessanco delante del centro. No, muy bien, con confianza, mister, muy bien. Y empatamos la eliminatoria 2-0, además hizo un partido espectacular. Salió Alessanco. No, porque yo jugué muy bien. 2-0 y nos echaron en la prórroga. Perdimos, nos metió... ¿Y te ganaste la continuidad ahí? No, sí, no, de ahí me fui a jugar con el Barça de otra. Los genios. Hice un partido espectacular y el domingo siguiente jugué en Elda, me acuerdo. El Dense Barça B. Bueno, cosas del fútbol. Cosas del fútbol y cosas de Johan, que era así. Pero también me dio la oportunidad de vivir esto y de... A ver, cuando estás en un equipo como el Barça o como el Madrid, yo creo que son mismos equipos que juegan en una liga, pero son diferentes. Los entornos, todo eso. ¿Guardiola coincidió contigo? ¿Jugó contigo Guardiola? No, Pepe estaba en el C, en aquella época. El C estaba. Sí, porque yo creo que Pep tiene como 5 o 6 años menos que yo. Sí. Tendrá 50, 51 por ahí. Sí, ahora mismo. Y no estaba en el Valladolid que había. Sí, estabas tu padre, no, te metiste en el fútbol a pesar de tu padre. No, ¿por qué tu padre no quería que jugases al fútbol? Porque mi padre quería que fuera al pueblo, como todos los niños de aquella época. Acabábamos y teníamos una casita ahí. Mis padres yo soy de Valladolid, sí, pero mis padres son de León, eran de León, o son de León. ¿Y quería que te quedases ahí en el pueblo y no salías? No, viajaba. Él trabajaba en Valladolid porque era camionero. Y luego íbamos al pueblo los fines de semana, detrás de las Quitanieves. Íbamos ahí al lado de Riaño, un pueblecito, 2 pueblecitos muy entrañables que tienen es un espectáculo verlos. Verdiago, que era mi madre, y Aleje, a 2 kilómetros, que era mi padre, y teníamos que ir los fines de semana al pueblo. Claro, yo no quería ir, yo quería quedarme a jugar. Y mi padre me decía, no, tú al pueblo, que hay que levantar ahí, que hay que echar la nieve, pues cosas de estas. ¿Y cuándo se convence de que el fútbol es una posibilidad buena para ti? Bueno, pues fíjate, yo jugaba en el colegio y tal, y jugaba bien, y jugaba de portero, ya te digo, y claro, pero empecé a despejarlas y salía, digo, si yo regateo bien esta gente, si soy mejor que estos. Digo, voy a jugar ya de libre. Me puse de libre. ¿Te acuerdas del libre? Sí. Hacías lo que te daba la sí, bueno, salías con campeón. Claro, el libre. Ya no tenía más. Era Beckenbauer, sí, pero de otra manera, ¿no? Claro. Y empecé a jugar y, bueno, vi que se me daba bien. Y un día, jugando un partido con mi colegio contra un equipo, jugamos, me vio el Valladolid, me quiso hacer, no, vente a probar y tal. Y le dije yo, díselo a tu padre, díselo a mi padre, a ver si te atreves. No sé qué, y al principio no me dejó ir, pero a las 4 o 5 semanas y tal pude ir a probar y me cogió el Valladolid. Y una vez que te coge el Valladolid, que es el equipo de la ciudad, ya, bueno, pues ya me dejaba ir a jugar los fines de semana, ya no tenía problemas para ir a jugar los fines de semana. Debutas con 18 años en primera. En primera, sí. ¿Cómo recuerdas aquel? Era con Azcargorta. Con Azcargorta. Bueno, debuto con Azcargorta, debuto un partido con el Sevilla que jugó 2 minutos. 3 minutos, pero te llevaban la prima, que era muy importante eso. En aquel momento, claro, solo cobraban prima los 13 que jugaban. Y yo jugué 2 minutos y me llevé la prima, ¿sabes? ¿Y qué hiciste con el primer dinero? Dárselo a mi madre. Eso es innegociable. No, bueno, dárselo a mi madre porque si no me lo quitaba, daba igual. Estaba la pobre en la puerta y... ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo era? Pues una madre de antes. Una madre de toda la vida, de trabajadora, de muchos hermanos, pocos recursos. ¿Cuántos erais? 7. Y ella era pues la típica madre. Mi padre muy currante, mi padre era un crack, mi padre era un fenómeno.
era de los de antes, pero mi padre era top. Yo era más de... Mi madre me cuidaba más, pero yo moría con mi padre. Mi padre me enseñó mucho. Tu ídolo, ¿no? Era casi un ídolo. Sí, yo me iba con él, era camión, cuando podía me iba con él. Yo prefería irme con él en el camión que irme a clase. Digo, no voy al colegio, hoy voy contigo. Eres buen estudiante, ¿no? No era malo, no, a ver, no me gustaba mucho estudiar, pero se me quedaban las cosas. Era más listo que inteligente, digamos, ¿no? Sí. Lo sacaba más por otras cosas. Valladolid es tu ciudad y la ciudad a la que adoras, ¿eh? Yo soy pucelano y blanquivioleta. ¿No has dejado nunca Valladolid? Nunca. Bueno, el fútbol te ha ayudado, pero en todos los lados. siempre que has podido has vuelto. Sí. ¿Por qué? Y mis hijos. Porque me siento, es que yo creo que se es de un solo padre. Si eres de más, malo. Entonces yo soy pucelano y blanquivioleta desde, no sé cómo decirte, yo por ejemplo, mis hijos han nacido, o sea, les hemos tenido pues en Barcelona, pero han nacido en Valladolid siempre. El último mes a Valladolid. ¿Ronaldo fue un buen presidente? Pues evidentemente no. Mejor jugador que presidente, muy bueno, ¿eh? Como jugaba. Como presidente, es que yo no sé si era el presidente o era no lo sé, pero el año pasado a nosotros nos hizo mucho daño. Este año estamos penando un poco también lo del año pasado, como club, como institución, nos hizo mucho daño, estando en primera. Entonces, ¿Por qué? No. Pues porque fue un desastre todo y no... Al final, cuando desciendes, yo he descendido con algún equipo, pero tienes que marcar unas pautas, unas bases, y nosotros es que hemos perdido esas bases. Pues ahora también lo estamos... esa estructura que tienes que tener en un descenso, y creo que lo estamos pagando ahora en segunda división. ¿No te han pedido ser el entrenador del Valladolid ahora con la marcha de Tevenet? No. A ver, ¿Te gustaría volver como entrenador? Yo ya fui entrenador con poco tiempo, pero lo fui en el primer equipo, estuve En el B también. en el filial sacando jugadores. ¿No te gustaría? No me disgustaría, pero yo creo que en Valladolid, o sea, yo soy entrenador ya yo creo que para otros. En Valladolid debería, si vuelvo es para dirigir algo, para algo con tiempo, para ser del Director club. deportivo. Del club. No, director deportivo, director de fútbol, para hacer algo con tiempo para los chavales, para sacar jugadores y hacerlos competir. O sea, devolver al fútbol y a mi club lo que me dio el club, ¿no? Ya. Competir y el último paso que es muy importante a ser profesional. ¿Víctor Horta es un buen director deportivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además con Víctor yo trabajé en la primera época que él estaba con Caminero, eran Víctor Horta y Caminero, te hablo 2007, que es cuando yo empecé a entrenar. Y claro, Víctor tiene mucha experiencia, pero es cierto que hay veces que la experiencia y todo eso tampoco, ahora con el tema del flip, ahora hay muchas cosas en el fútbol, ¿no? Sí. Tantas cosas que tienes que medir, pero yo creo que Víctor tiene ahora mismo la experiencia que no tenía en aquella época. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora... Llega del Sevilla, que tampoco le ha ido especialmente bien. Llega del Sevilla, pero bueno, también llega de la Premier, Antes. Tiene un montón de vivencias, sí. Y creo que como director deportivo puede aportar dentro de una estructura que está dañada y que hay que reconstruir. Cantatore. Yo tenía una relación con Vicente, que en paz descanse. Tipo muy culto. Muy competitivo, muy elegante. Lo mejor que tenía Vicente para mí era que sabía convencer. Él era un entrenador que convencía a cualquiera. Es más, él decía, vendo a gente que igual no sabe, pero yo la voy a vender, la voy a convencer que es buena, y lo convencía. Eso es importante en el fútbol, ¿eh? No, ¿cómo? Más que esa es la gran verdad. Hacer creer al futbolista que es mejor de lo que es. La gran verdad. Para mí es la gran verdad. O sea, al del entrenador tiene que hablar el futbolista. El periodista, con todo los respetos, claro, puede hablar, el presidente puede hablar, todo el mundo, la afición puede hablar, los resultados hablan, ya lo sabemos, sí. Pero el de verdad el que puede hablar es el futbolista, el que sienta que le haces mejor. De una manera u otra, algunos lo hacen de manera táctica, otros lo hacen de manera... ¿Cómo lo hacía Cantatore? Convenciéndote. Era un tío que convencía muy bien, que te llegaba, te decía cosas que tú le decías. Es más, te llegaba incluso cuando te quitaba. A mí me quitaba a veces, digo, joder, si me tiene que quitar. Y yo quería jugar, yo me ponía una mala hostia cuando no. Yo era de los de ahora, de estos, y cuando me cambiaban y todo esto, bueno, yo era de Vinicius para arriba, de Vinicius para arriba. O sea, ¿tú entiendes que pone caritas o el que se cabrea cuando le cambian? ¿Tú entiendes? Como entrenador,
Sí, y yo he cambiado a gente y me he ido a hablar contigo. No te suena que no. Para no verle, porque sé que se va a cabrear y no lo quiero ni ver. Y que tiene razón. Quitas en medio. Me quito en medio, que se me da muy bien. Y me quito en medio y ya está. Hay que hacerlo. Sí, hombre, claro, hay que Pero hacerlo. Cantatore no acabaste bien con Cantatore. Has llegado a decir No. que no miraba los ojos. No, yo con don Vicente. ¿No miraba los ojos? No. El problema que yo tuve con don Vicente fue que yo en aquella época era un chavalín, era bueno, la gente me pedía. Tuvimos una época, fíjate. Se te subía la cabeza. Puede ser, era más culpa mía, seguro que él era el entrenador. Pero yo, ¿sabes cómo quedé con Vicente? Cuando acabó el fútbol, cuando yo ya está, y vivimos en el mismo barrio, en Parquesol, en Valladolid, hablábamos más de fútbol. Luego nos gustaba mucho el fútbol a los dos. Entonces hablábamos más en la cafetería que cuando fuimos entrenador jugador. Pero él también, él siempre me decía, no se me olvida una frase que me decía que dice, vos sos un gran jugador, tenés una cosa bárbara, pero tenés mierda en la cabeza, me decía. Y tenía razón, en aquella época la cabeza, claro, pero yo tenía 19 años. Y, ¿Tenías eso en la cabeza? Y la cabeza con 19 años, yo ya empezaba. ¿Qué era lo que te fallaba de la cabeza en esa edad? Pues yo que era muy... Yo soy muy visceral, muy de enfrente. No, yo no te engaño nunca, pero claro, eso te equivoca también. No sabes controlarte. En esa época menos. Ahora sí, hombre. Claro, no sabías en aquel. Ahora ya no tengo la fuerza de antes. Pero en aquella época era demasiado ¿Te directo. habías pegado en la calle? Sí. Me zumbaban siempre. Yo creo que he recibido más que he dado, pero he dado. Sí, bueno, pero en aquella época éramos muy nobles. Era un barrio humilde. Claro, pero nos pegábamos y nos íbamos a la media hora juntos. ¿Sabes? Yo Tú has vivido en la calle, has estado mucho tiempo en la calle tú. El fútbol de calle, claro, yo jugaba en la calle. Yo vivía al lado de la vía, al lado de los talleres, y las puertas de los talleres eran los largueros. Dábamos unos pelotados, salía el del taller y había que regatearle también al del taller que te salía con la llave inglesa. El fútbol se ha perdido ese fútbol ya de... Pena, claro, se pierde parte de ese fútbol y la táctica nos está llevando a los entrenadores a quitar muchas veces la libertad. Y la libertad en el fútbol. Lo tendrías peor tú ahora que antes. Tu fútbol con tu fútbol. Bueno, pero también lo estaba más protegido. Antes, para llegar al área regateabas a 4. Ahora no regateas a nadie, estás en el área, porque como es el fútbol del 1 para 1, del duelo, tú ves y dices, ¿qué jugada era? Y las patadas de antes. Y las patadas de antes, y que no eran ni falta. Ahora lo que es tarjeta, claro. Antes te habías tirado. Sí. Antes te he tirado. Sí. El fútbol, bueno, tú lo has vivido. Sí, tú lo has vivido de reportero. Sí. Hemos coincidido, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. O sea, las patadas que te daban antes, yo recuerdo... cuando con un partido que te daba Gorriz y te cepillaba Gajate luego. Gorriz y Gajate. Vaya dos. Y regateabas a Gorriz, te hacía falta y el otro te remataba. ¿El defensa más duro que has tenido enfrente, quién ha sido? He tenido muchos, fíjate. Yo he jugado aquí en el Alto. Yo creo que el más duro, el más fuerte, el más peligroso era Tomás. Tomás Reñores era... Tomás, sí. De hecho, todo el mundo habla de Tomás. Nos íbamos todos al otro lado. Bueno, yo jugaba en la derecha y Tomás era el lateral derecho. Sí. Entonces, pero el delantero centro se venía a mi lado. Digo, tira para el otro lado. No le queríamos dar pánico. Pero fíjate que la defensa era Tomás, Artecho y Goicoechea. Claro. Y Juan Carlos en la izquierda. Sí. Juan Carlos, que era amigo, que jugó conmigo en el Valladolid. Digo, ¿dónde veo un Madrid? También. Igual, también. Por detrás de esta gente. No, pero en aquel momento todos eran muy fuertes, te daban muchas patadas. Pero yo recuerdo la mayoría nobles. Tomás es verdad que era un tío demasiado exigente al límite, ¿no? Al límite. Te vas a Cádiz. Hombre, ahí pues esa época curiosa ese equipo, ¿no? David Vidal, ¿qué tenía? ¿Cómo era David Vidal? David era un tío... ¿En tu época? Sí, claro, especial. Claro, David no empieza con nosotros. Yo ficho en el Cádiz, fíjate, recuerdo que ficho en el Cádiz en un Carranza. Ajá. Porque tengo, con el Valladolid, lo que hablamos del Cantatore, tengo que salir. Y Hugo Vaca y yo el Cádiz me gustaba el Cádiz. La afición del Cádiz. Sí, y yo, todo el mundo me decía, tú en Cádiz, ¿cómo juegas tú? Bah, esa afición que va, y es verdad, tampoco es que no hice mala temporada, pues hicimos muy buena temporada el equipo, pero claro, ahí había un genio, que era mágico. Todos estábamos a la sombra del mágico, porque el mago era futbolísticamente otro nivel. Tú le veías, yo era bueno con la pelota, pero el mago... ¿Te impresionaba verle entrenar a Mágico? Impresionante. Mágico es de
del máximo nivel, de Messi, Maradona, yo que soy un enfermo bien entendido del fútbol, es de ese nivel. Y entrenando, viéndole el día a día, de estos que dices, vale, he jugado otra cosa, este juega otra cosa, este déjale la parte. ¿Tuviste buen rollo con él? Muy bueno. Con él, claro, nos entendíamos, es más, nosotros al utillero le decíamos muchas veces, déjanos 6 balones ahí, que el míster, que nos deje 6 balones ahí, no tocábamos mucho balón, y cuando se iban todos nos quedábamos él y yo solos en Carranza más de una vez a hacer cosas, y le veías hacer cosas, él era otra cosa. O sea, yo es mira que he jugado con jugadores top, Laudrup, Prosinecki, tu gente que ves que es diferente, Bebeto. Mágico es otra cosa. Mágico es de. Yo creo que si en otro contexto hubiera estado entre los 5, 6, 7 mejores de la historia. ¿Era tímido? Sí, muy tímido. A ver, del mago es verdad, cierta que viene de otra cultura, todo, pero también se exageran muchas cosas, o por lo menos yo solo estoy. ¿Por qué? ¿Qué es exagerado? Bueno, pues que no era tan desastre como la gente dice. Es verdad que era un poco diferente. Yo más que desastre ¿Le gustaba salir por la noche? Bueno, él salía, pero él, por ejemplo, no era él salía porque le gustaba divertirse. Él vivía para divertirse. Por eso no quería irse del Cádiz. En Cádiz era Dios. En Cádiz, un día me recuerdo que le multaron por algo y lo pagó la afición. Te hablo de memoria, ¿eh? Sí. O sea, él en Cádiz era. Entonces, claro, él estaba en Cádiz en su hábitat, en su salsa. Él venía del Salvador, de otra cultura. Pero yo el año que coincidí, yo ya lo conocía, fíjate, porque yo era un chavalín y él jugó en el Valladolid, medio año. 2 o 3 años antes. Y yo le iba a ver entrenar en el viejo estadio todavía y era una autoridad. Dices, este tío así, medio, este tío, pero como para la pelota. Que yo recuerdo un gol que le hace al Barça de falta directa por arriba y entra Gasa, si no recuerdo mal, a Urruti Cochea, fíjate que me acuerdo perfectamente porque yo era cuando me colaba en el estadio para saber los partidos. Y luego cuando coincidí con él, claro, yo fíjate, yo tenía 19 años, yo creo que el mago tiene 10, 11 más que yo, tendrá ahora, sí, y él ya un poco más de vuelta, pero era algo. ¿Se dormía? Común. ¿Se dormía en los entrenamientos? No, en los entrenamientos no. Físicamente era top. Es que esa gente que va por encima es top en lo táctico, en lo técnico era el mejor, y en lo físico era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno. Es verdad que él igual llegaba una hora antes y se quedaba en el coche un rato y se quedaba un poco raro. Antes de entrenar, ¿eh? No, los entrenos. ¿Los partidos en el descanso se había dormido? En el descanso yo no lo vi, pero me lo han contado, ¿eh? Que puede ser, porque Jorge era diferente. David Vidal contaba que tuvo que irse a su casa en una ocasión a buscarle porque no contestaba y. Bueno, eso puede ser que en algún momento, pero ya te digo que también para mi gusto se exagera. Yo le considero, muchas veces íbamos a Jorge, vamos a comer por ahí, a San Fernando y tal, íbamos a comer y era más, digamos que siendo yo el chaval, él era más crío, era tan bueno que le decía, pero. ¿Era demasiado bueno? Muy bueno, demasiado bueno. O sea, yo creo que le han engañado más que la engañado seguro. Y mira que con el balón engañaba a todos, porque con el balón sí que engañaba. Yo le decía muchas veces, es que engañar igual fuera, tío. Que no se puede ser tan noble y muy noble. Demasiado noble. Hay veces en la vida que te tienes que saber posicionar, ¿no? Con unos sí, pero con otros no. ¿Y Vidal? ¿David Vidal? David es un entrenador especial. Yo tampoco, cuando estuve en. No fue muy bien. No, conmigo no, porque David era. A ver, yo era un fútbol diferente y él era. Él decía que el fútbol arte no era lo suyo en ese momento. ¿Qué decía? Porque el fútbol arte no le. O sea, mi fútbol, por ejemplo, le costaba más entenderlo. Pero es verdad que yo le decía, mister, pero cuando perdemos siempre me sacas a mí. Cuando vamos para el mundo, un día me acuerdo que me dice, no sé, no me acuerdo el partido, ya son muchos años. Y perdíamos 0-1, 0-2 y me dice, el partido está para ti. Digo, sí, por favor. ¿Tú le imitas, no? ¿Le imitas? A ver, ¿cómo te decía? ¿Cómo decía? El partido está para usted. El partido está para usted. ¿Viste? Para jugar con ellos, que vamos palmando de los dos. Pero es verdad que David, fíjate, yo tuve una relación un poco amor-odio y luego lo tuve en el Rayo. A 3 o 4 años. Ahí mejor ya. Ahí el mister ya era.
Pero bueno, también es que era... ¿También te la lió con qué? No me la liaba, pero él decía, me acuerdo de la primera vez que me dice, vamos a jugar con 2 puntas. Digo, juego seguro. Y yo estaba jugando en el Rayo. Y dice, sí, pero van a ser Aquino y Guillermo. Digo, pues empezamos de cojones. Lo primero que haces es quitarme, pues menos mal que confías en mí. Pero es verdad que jugué con él. En el Rayo lo jugué muy... En el Rayo ya nos entendíamos mejor. ¿Qué tal está? ¿Sabes algo de él? No, sé que está en Cádiz. Está pescando ahí, va a pescar. No, y el tío se cuida, Sí, ¿no? pegaba... él era el entrenador de porteros, el tío está muy bien. Y luego coincidimos, fíjate, de entrenadores, no se me olvida, en un Toledo Guadalajara. Él está en Guadalajara. Que nosotros no jugamos. Y yo, a ver, con David al final es que te llevan, porque es muy gracioso. Amor-odio, ¿eh? Y era un entrenador muy gracioso. Sí. Nosotros íbamos a entrenar y decíamos, a ver qué dice. El que se ría paga las cañas. No hay que reírse de lo que diga el mister. El mister te ponía a todo. David era de eso, de ese tipo. Era también un muy buen psicólogo en eso. El problema que tenía alguna vez, yo le decía, mister, es que para alabar a uno hundes a otro, tío. Tienes que alabar un poco a todos, porque al final hablamos todos entre nosotros. Pero la verdad que luego en el Rayo estuvimos mejor. En el Cádiz yo me llevaba un poco con él, un poco más. Pero también es la época que yo te digo que yo era un chaval y... Tu problema ha sido hablar demasiado claro también, ¿no? No callarte nada. ¿Eso te ha perjudicado? Sí, sin duda. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero también es mi manera de verlo. Creo que es un tío educado, pero es un tío directo. Muy directo. Muy... ¿No te gusta algo lo dices? No me gusta, sí. Y no me gusta que me falseen tampoco. ¿No tienes representante tú? No. ¿Por? Por eso soy muy raro. Porque se lleven el 10%. No, tampoco, porque me sacarían más, seguro. Yo creo que ha sido uno de mis problemas, sobre todo de entrenador. Porque de entrenador al final tienes que saberte mover. Pero yo soy más de campo, más de jugadores, más de que me... Pero lo que pasa es que ¿quién va a hablar mejor de ti que un representante? Porque a veces uno hablar de sí mismo le cuesta, ¿no? Pero ¿tú quieres entrenar, volver a entrenar? Sí, claro. ¿Dónde te gustaría entrenar? Yo ahora me gustaría entrenar fuera, porque veo que aquí... A ver, yo siempre quiero ir fuera, estuve a punto de ir a jugar a México cuando dejé el Rayo, en la época aquella que iba en Rafa Paz, Nietzsche, del Butragueño, Sí. y tuve una oferta y me arrepiento de no haber ido al Celaya. Tuve una oferta buena del Celaya, que venían mucho a ver al Rayo y yo era un jugador que les gustaba y tal, y no fui. Y ahora me gustaría ir a entrenar fuera por la experiencia. No lo he hecho nunca. Aquí he hecho ya todo. He entrenado en todas las categorías. Primera, segunda, segunda B, primera red, a chavales. Con los chavales me gusta mucho entrenar porque creo que es mi pasión es mejorar al talento que surge. Hablas de México. Hugo Sánchez fue compañero tuyo. Sí, en el Rayo. En el Rayo. Un poquito. Buen delantero, Era top. Hizo con nosotros 18 goles. Te hablo en memoria, pero además ya de vuelta, pero a ver, Hugo es otra cosa. Hugo era un genio, era diferente, era un crack. Claro, viene el Rayo, que nosotros estamos en primera división, pero somos otra. Yo cuando le digo, oye, Hugo, aquí en el Rayo estas cosas no te cabe ni el coche donde vamos a entrenar, que sepas, cogen un utilitario. Aquí no, pero Hugo era diferente en todo. El mejor rematador que yo he visto. Sí. Sin duda, Sí. sin duda. O sea, lo del remate, sin despeinarse, no se despeinaba. El tío siempre bien peinado. Yo destrozado, lleno de barro, en Vallecas, no sé qué. Y el tío le venía a decir, ha hecho 2 goles y está inmaculado el tío. Dice, si no se ha movido y ha hecho 2 goles. Voltereta incluso, ¿eh? Voltereta. Voltereta. La voltereta. Hugo era un especialista y era muy bueno. Yo creo que no le he visto en un año que estuvimos juntos tocar más de 3 veces la pelota. Jugaba 1 o 2 toques. Era eso. Te daba de cara, te daba pared. Yo he hecho goles con él de una pared, él salía, era muy listo. Era muy bueno rematando y muy listo. ¿Y de trato contigo? Muy bien, yo me llevo muy bien con él. ¿Compartías habitación? No compartías habitación. Sí, yo he compartido, ¿sí? Era especial en la habitación. ¿Por qué? Pues decía cosas raras. Hugo hacía cosas raras, decía, no, esto, lo de la derecha es mío, lo de la izquierda. Yo, no. Yo cuando voy al baño cojo la toalla que veo, no voy a mirar si está a la derecha o a la izquierda, no. Digo, pues estoy yo para eso, ¿sabes? Y además aquí, y el teléfono vas a llamar tú a mi mujer si está en la derecha. Yo la llamaré yo. Tú, tío. Será maniático con las... Era un poco especial. Sí. Claro, él venía de donde venía, de Real Madrid. Pero luego era muy buen tío, se quedaba con nosotros muy bien. Yo la verdad que, a ver, iba un poco de otra manera. Subido. Yo era el Rayo. Subido. No era subido. No.
No, era lo que él había vivido, pero luego muy cercano, se quedaba con nosotros, muy bien. Hugo ya venía un poco de vuelta, es verdad, pero muy bien. Hugo, la hugolada, como decía él, se inventó hasta una bebida, la hugolada. Se la inventó Que él. no sé, sí, decía cosas raras. La hugolada. Pues vale. Oye, en Valladolid estuviste bueno, fue la época de Maturana. Maturana, también tienes un buen recuerdo de Maturana. A mí el Pacho es de los entrenadores que más me ha marcado. En lo futbolístico y mira que yo no jugaba con él, o sea, jugaba poco, ¿no? Ya. O sea, poco. Jugaba, alternaba y salía por consejos o por... No, él me decía, tú sales media hora y me lo resuelves. Juegan media hora, olvídate, estos que les cansen y tú sales y les destrozas. La segunda parte. Sí, jugué mucho de la segunda parte. ¿Te convenció que era bueno jugar solo a la segunda parte? Bueno, me convenció. A ver, un día ya le dije, a ver, si salgo y te lo resuelvo, tendré que jugar algún día, ¿no? Y me dice, sales y me lo resuelves, ¿para qué lo cambiamos? Si funciona. Y era verdad, bueno, y luego te das cuenta que en el fútbol este tipo de futbolistas son importantes. Ahora, un jugador que sea capaz de cambiarte el devenir de un partido cobra la importancia de uno que durante... Es que ahora no son 12, 13 jugadores, ahora la plantilla es más importante. Claro, bueno, y están los cambios también, que hay más. Los cambios. Claro, en aquel momento acuérdate que había 2 y luego 3. Sí. Pero sobre todo 2. Entonces tenías que hilar muy bien y lesiones. O sea, jugar ya era un privilegio casi. Entre los 13. Los 13. Claro, y hombre, yo era un jugador que, mira, por mis condiciones, si no jugaba de titular, si íbamos perdiendo, salía para resolver. Si íbamos empatando y nos interesaba, para quedarme la pelota. Y si íbamos ganando, para quedarme la pelota. También, es más, yo recuerdo muchos entrenadores que me decían, claro, entrenadores o compañeros incluso, que eres un chupón. Yo era el chupón, ¿no? Todo era... Pero cuando íbamos así, quédatela. Digo, pues no dices que soy un chupón. Claro. Ahora la suelto, ¿no? Claro. No, ahora me la quedo. Bueno, mis condiciones eran esas. Y ahora de entrenador lo entiendes. Que como regateador eras increíble, buenísimo. Era diferente, sí. Pero mejor que he visto yo, regateando. Pero era diferente, tenía esa habilidad que muchas veces te decían, es que ni yo mismo, era algo que tenías, que salía así. ¿Los compañeros te echaban en cara eso? Mis compañeros me valoraban porque sabían mis virtudes. Sí, alguna vez te decían, joder, que es que soltar más, que es verdad, sobre todo al inicio. Al inicio de mi carrera era, luego fui... Yo creo que entendí, una de las cosas por las que entendí tarde el juego. Sí. Jugaba muy bien, jugabas para ti. Pero entendí tarde el juego. Sí. Lo que decías, yo me divertía. Y me divertía. Claro. Jugabas para ti. Yo prefería un regate más o tirar un caño más que un pase de gol. Hasta que me di cuenta que no, vivimos del pase de gol. Sí, vivimos de los 3 puntos, vivimos de los 2 puntos en aquel momento. Bueno, yo creo que no es que me diera cuenta tarde, es que yo disfrutaba tanto jugando a lo mío que perdía quizá ese pelín de eficacia. ¿Y cómo es la vida en Valladolid contigo, con Maturana, con Higuita, con Valderrama? ¿Cómo fue? ¿Cómo era aquello en la ciudad? ¿Cómo se vivía? Bueno, fue un boom. A ver, el primer año solo estaba el Pacho y Leonel y nos fue muy bien. Hicimos una temporada espectacular. Además, recuerdo con un Maturana en la zona. A mí me ha marcado mucho la zona. Por ejemplo, ahora se juega mucho al hombre y yo soy de zona. Okay. Yo estos duelos ahora, el fútbol de tanto duelo, que uno gane el duelo y se plante mano a mano, no entiendo. Yo entiendo el fútbol de ayuda. Maturana era eso. Maturana era eso, era un loco. Yo recuerdo nosotros entrenando en Valladolid y Capello viéndonos los entrenamientos antes de estar en el Dilán, viendo los entrenamientos de Maturana. Maturana yo creo que ahí... Marcó un estilo, se habló mucho de él. Sí, estaba Rigosaki en aquel momento en Milán, sí. Y el Pacho era un poco ahí, y luego vino Fabio. Yo me acuerdo de Capello de estar en Valladolid viendo los entrenamientos. Estuvo en el Atlético de Madrid, Maturana también, como entrenador, Gil le fichó. Estuvo a punto de ir al Madrid, trasvase, y luego se fue al Atlético. Era un entrenador especial, era muy bueno en el aspecto defensivo. El aspecto defensivo con la línea de 4 y luego ponía un pivote o 2, pero yo es el que más me ha marcado en las ayudas, en la manera... Pero llega Higuita, la lía, ¿no? Porque es que en defensa todo cambió, ¿no? Con él cambió. Este es el segundo año. Fíjate, llega Higuita y Valderrama, que Valderrama era un jugadorazo. O sea, el pibe era jugador, lo que pasa que era de otro fútbol, era un fútbol más sudamericano de mucho toque, de mucha pausa, y el fútbol nuestro es más de velocidad, de no perder... Le faltó eso.
para adaptarse, sí, pero juega muy bien al fútbol. Yo es de los jugadores también, Bueno, centrocampistas, quizá con Eusebio, Sacristán y pues de los que te hacían jugar mejor. Ellos mismos te hacían jugar mejor. ¿cómo era Valderrama de trato? El pibe era un tío muy tranquilo, muy reservado. No tenía nada que ver. René era de otra manera. René era un fenómeno. René era, hermano, tranquilo. René era otra cosa. Leonel era el currante. Y Valderrama era el señor, el tranquilo. La clase. La clase. Sí, La clase. era como jugaba. Pausa, tranquilo, sin problema. Talento puro. ¿Y tú en el tocamiento de Mitchell estabas tú en ese partido? Bueno, claro, yo estaba con Valderrama. Yo estaba con Bullo en el. ¿Con Bullo estabas? Con Bullo o sea, en el córner. Pero enfrente. En el córner, yo no veo lo que pasa, pero yo estoy con Bullo por delante para estorbarle, que Paco ya me estaba hablando en gallego, y Mitchell y Valderrama están por delante. Yo creo que en la imagen se ve. Creo que sí, a ti a Bullo. Se ve. Un partido que perdemos 1-0. Bueno. ¿Cómo le llevó Valderrama aquello? El pibe era un tío, no le hace. Yo creo que no le afectó. A ver, le afectó más en lo que pasó luego, que se le dio mucha trascendencia, todo lo que pasó. Yo creo que hizo hasta un anuncio, ¿no? Hace poco creo que. Sí. Del pibe, no, el pibe no le. Era un tío con mucha personalidad. Y no le afectó, no le dio más importancia. Ni creo que Mitchell tampoco. Mitchell es un tío especial. Yo en el campo con Mitchell le tenía mucha. Yo le decía de todo en el campo. Sí, pero fuera me llevaba muy bien con él. ¿Qué te pasaba en el campo? ¿Te cabreaba? Mitchell tenía todo el tío. Era guapo, jugaba bien, tenía pasta, tenía todo. Y yo me daba. Rabia. Me daba rabia. Me decía, si puedo. Claro, yo jugaba, él era por la derecha y yo en el otro lado, por la derecha. Pero yo, si puedo, voy a ver si le. Pero no llegaba, era muy bueno. En el campo era un poco, pero luego es un tío además con un sarcasmo, es gracioso. Luego sacamos el título de entrenador juntos. ¿Ah, sí? Sí, el primer título de entrenador que aquí en Las Rozas, en los futbolistas de élite, lo sacamos juntos y es un tío que ahora le va muy bien, además, en su carrera. Es un tío, la verdad que sí, es un tío. Pero yo en el campo pero porque yo era muy competitivo, nos ganaban siempre o casi siempre. Bueno, alguna vez le hemos ganado. Ese día nos ganaron con un penalti que me hace Rocha, que era para verlo. Ponlo, dile a Rafa Guerrero y ponlo. Que era penalti. Claro. Analiza aquello. Oye, Higuita era un buen portero, pero un portero moderno. Era como el Loco Gatti en Argentina. Estos porteros que dicen que jugar con las manos es algo que casi les molesta, ¿no? Claro. Con el pie. No, René era buenísimo con el pie. Era mejor, jugábamos los rondos y eran mejores los rondos. Digo, pero quítate los. Tiraba penaltis él. Él tiraba de todo. ¿Cómo puede ser que faltas? Eso no sé, lo había hablado una vez, era como raro que un portero tirase los penaltis. Dejaba en mal lugar a los delanteros, ¿no? Bueno, no, es que no, pero fíjate que antes de René, yo en el Valladolid ya coincidí con el Loco Fenoy. ¿Te acuerdas del Loco Fenoy? Fenoy, claro. Y Fenoy con el pie. Era muy bueno. Fíjate, estamos hablando 5 o 6 años antes, que vino del Celta, y yo creo que Fenoy ya era el primer portero que tiró faltas y tiró penaltis, porque el Loco era bueno, y el que sacaba el saque del Loco Gatti, saque de los argentinos, Carlos era buenísimo en eso, buenísimo el Loco. Y luego llegó René, el problema que era un adelantado a su tiempo y no estábamos acostumbrados. Entonces, claro, ¿sabes lo que pasa? Yo me acuerdo en aquella época que uno de los centrales, fíjate, era Caminero, que teníamos jugadorazo. Claro, y no se sabía dónde poner. Claro, René salía, ¿qué voy a la portería? ¿Qué hago? Me pongo aquí. Claro, la manera de jugar de Higuita te descolocaba un poco, ¿no? Claro, a la línea defensiva. Él salía. El Escorpión es algo que le gustaba mucho hacer. Él era en los entrenos. Era un equilibrista, era un artista, la daba de todos los lados. Claro, y llega un momento que le dicen, coge alguna también, ¿no? Niño, coge alguna. ¿Qué pasa? Disimula que él es el portero. Y era especial. Es verdad que vino en un año muy difícil para Valladolid porque y no estuvo mucho tiempo. René, recuerdo que estuvo 6 meses, tuvimos problemas extradeportivos. Aquel año estuvo muy poco tiempo, René. El segundo año del Pacho. Ya. Bueno, el Sevilla también tuviste, vaya equipazo también había en el Sevilla, ¿no? No hubo suerte, pero Bilardo era el entrenador del Sevilla en cuando estabas tú. No, a mí me ficha Camacho. Camacho otro grande.
Otro gran Bueno, entrenador de ha estado aquí en el cafelito, ha estado también Camacho. Sí, lo Ha sé. estado- ¿qué- Y José es el entrenador que todos los futbolistas queremos. El motivador, muere contigo, te da confianza, pero además todos. O sea, yo no creo que haya un jugador, o por lo menos en aquel Sevilla que yo coincidí. Mira, Camacho, es que a mí me fichó para el Rayo y se fue el tío. Pero ¿qué haces? Me ficha para el Rayo del Valladolid, él estaba en el Rayo, y se va al Español. Y yo digo, "Joder, me fichas y te vas, tío". Luego me quiere llevar al Español. Siempre es un entrenador que a mí Ha creído le ha en ti. gustado. Ha creído. Y luego ya coincidimos 4 años después en el Sevilla. Por fin. Y muy bueno porque es el típico entrenador que te hace mejor y hace mejor al grupo. O sea, hace mejor al grupo. En el Sevilla, desde cada uno descendemos porque echan a Camacho, que es un error gravísimo, cesar al míster. Además, lo hacemos saber, ¿qué haces? ¿Quién era el presidente en la época? ¿Quién estaba? De Caldas. De Caldas. Estaba de Así, Caldas. González de Caldas. Creo que era González de Y Caldas. para mí el gran error de aquel Sevilla, que lo que tú dices era un muy buen equipo, Joder, teníais. en unas circunstancias, pues y luego firmamos muy bien, porque luego viene Prosineski y Bebeto, vienen Sí. a mitad de temporada, no recuerdo. ¿A quién ponen en lugar de Camacho? A Bilardo. Viene Bilardo, un entrenador también especial. Viene Bilardo. ¿Camacho cuánto tiempo estuvo en el...? José estaría 15, 20, no me recuerdo, te hablo de memoria. Sí. 15, 17, 18 partidos. Estábamos fuera del descenso. Era un equipo quizá para un poquito más. La inversión que había hecho. Inversión, bueno, para un poquito más, pero estábamos bien, de medio de la tabla para Y arriba. Bilardo, llega Bilardo. Y llega Bilardo. ¿Impresiona Bilardo? Bilardo era un tío diferente, es algo que le miras. Lo recuerdo la primera cosa que me dijo, vos sos el gambetador, ¿no? Sos ese, ¿no? Pues vas a jugar conmigo, vas a jugar. Me gustan los que se atreven y tal. Y es verdad que con él, hasta que me lesioné, jugué pero estuvo muy poco. Bilardo también estuvo, no sé si estaría 8 o 10 partidos, no estuvo más. Tres, creo que yo creo que vino. No, ¿Más? Sí, porque yo recuerdo que jugué Sí. los 4, 5, 6 primeros partidos y me lesioné. Y luego te diría que acabó Julián Rubio, me acuerdo. Sí. Un año muy difícil para nosotros. Es de los años que te curten, porque lo pasamos muy mal. Fue un año muy mal para la entidad y todas las decisiones que se tomaban iban a peor. Y teníamos, yo recuerdo, pues un equipo entre los chavales de allí, que tenemos un filial, ya empezaba José Mari, Loren, todos estos, tenemos un gran filial, Marchena, teníamos un muy buen filial para ayudarnos, Alba, recuerdo, y teníamos luego, pues Sarta, Prosineski, Bebeto, tenemos un muy buen equipo, pero todo se deterioró y yo, para mí, desde mi punto de vista como jugador en aquel momento, y mira que cuando vino Bebeto, yo con José también dejé de jugar. No es un tema de jugar o no jugar, es un tema de conectar o no conectar. Y del grupo. Sí. Y yo creo que el gran error de aquel Sevilla, con Camacho no hubiéramos descendido de la vida. Bebeto. Otro gran rematador. Después de Hugo Sánchez, también venía ya de vuelta del Depor, pero un tío, era muy bueno tú. Es que yo he tenido la fortuna, muy bueno en lo suyo. El rematando era top. Ya tenía quizá menos velocidad que en el Super D por aquel, pero el tío, como rematador. ¿Y Almeida le tuviste? ¿Estaba ahí? No, Matías. ¿Qué tal Matías? Matías. ¿Le veías ya como entrenador? ¿Tenía pinta de entrenador? No, era muy joven. Tú date cuenta. ¿En qué momento que era...? Matías en aquel momento, no sé si tenía 20, era muy competitivo. Matías, para que te hagas una idea, era el Lionel Álvarez del Valladolid. Ese jugador por delante que corre, que va, que la quita y te la da. A mí me encantaban. Estos jugadores me la dan porque, claro, para mí me venía muy bien. Yo no corría para atrás, ellos la robaban y me la daban. Perfecto. ¿Y el personalidad, el carácter? Se sorprendió el otro día que se encaró con el árbitro Almeida. Es ese... No, mira, no me ese sorprende, carácter, pero yo he vivido eso. ¿no te sorprende? No me sorprende porque he vivido eso. La impotencia, el momento. Los momentos son jodidos. Cuando estás ahí y la exigencia de un club como el Sevilla, en los momentos, y Matías también, que ha tenido sus cosas. Él es un tío muy, muy de corazón, y él cuando ve que le han echado sin tener que echarle, porque él solo dice, ¿por qué me echas? ¿Por qué me echas? Es que esa frase me suena. ¿Por qué me echas? ¿Por qué me echas? Y él, es verdad, se equivoca en las formas. Sí, yo me equivoco en las formas muchas veces.
pero creo que no hay que sacarlo de contexto, hay que verlo en un momento que estás a unas pulsaciones y no veo. Quizá el único error que él comete para mí es encararse tanto con el árbitro, ¿no? Sí. Ponerse tan cerca. Pero lo demás. Yo he sido más feliz. Además de Valladolid, ¿en qué equipo he sido más feliz? En el Rayo. Es que Vallecas para mí es. Yo puse la Violeta, lo que te he dicho, y lo moriré siendo así. Pero Vallecas, yo me identifico con el Rayo, con Vallecas, con su manera de ver, con la calle, con la gente, con la normalidad, yo creo, fíjate, yo en el Rayo, yo era un jugador, bueno, diferente, lo que dices tú, de regate, de espectáculo, de todas estas, y yo creo que lo que me valoraban era lo que me peleaba. Yo era muy competitivo, me peleaba con estos centrales, y yo creo que me valoraban más eso, incluso la calidad y el regate, el pelearte con los. Dar la cara. El dar la cara, el siempre pelear. Siempre Eso el público, cualquier público. Pero en Vallecas lo notas más, quizá por la cercanía, ¿no? Quizá por el barro, quizá porque el campo te lleva a estar tan cerca de la. Prosineski, ¿qué tal? Robert era un muy buen profesional, muy bueno con la pelota, era buenísimo con el balón, por los problemas que él ya tenía de lesiones, y era muy competitivo, pero era muy nervioso, era un tío nervioso. Robert siempre estaba, pero era muy competitivo y muy profesional, más de lo que la gente piensa. La gente a Robert, por lo menos, claro, yo estuve con él 8 meses ¿Fumaba? En el Sevilla. Sí, él declaraba en eso. Él era eso. Bueno, yo no he fumado en mi vida y ha habido campos que me llaman drogadicto y no he fumado en mi vida. Para un vicio que no tengo, me lo ¿Te llamaban así? Sí, en aquella época, bueno, cosas de estas. Estaba de todo, que ahora por de todo. Está frenando un poquito eso, por suerte. Y cuanto más se frene, mejor. Porque yo creo que la pasión no tiene que estar con la educación, ¿no? Con el respeto, ¿no? La pasión está muy bien, pero en aquella época, bueno. Pues, los jugadores fumabais. Bueno, fumaban. Había. Y yo creo que él sabrá también que sigan haciéndolo, sí, bueno. Sigue siendo igual, tampoco ha cambiado tanto, ¿no? No, el fútbol. Los jugadores se van de fiesta igual que se iban en aquella época. Tienen 20 años, 25 años, ¿no? ¿Qué tiene? No, pero si es que es hasta bueno. Yo ha habido mis jugadores que les he pedido, pero no iros. Si necesitáis una fiesta, estáis tiernos. Iros. Y ya hablo yo con el club. Hay veces que se necesita, eso es lo que tú dices. 120 años, 21 años, 22. ¿Quién les hace? ¿Les encierras? Si van a hacer. Y ahora encima, como está el tema de las redes sociales, de todo esto, que casi es peor, no, disfrute un poco. A ver, hay que buscar los momentos, si estamos tiesos, estamos palmando, chicos, pues vamos a disimular, ¿no? Pero quiero decir, pero es normal que los chavales de cierta edad, ¿sabes lo que pasa? Que el fútbol, yo creo que hay demasiada mentira, demasiado. Ahora te cuentan las cosas que los que vivimos el fútbol saben, ¿qué me estás contando? Bueno, me lo creo, soy Luisma y me lo creo, pero no, y hay que darle cierta normalidad y hay que saber. Luisma, que es el de Aida, ¿no? ¿Es Luisma? Sí, el de Aida. Luisma y me lo creo todo. Por eso vale. Pensás que era un lateral. Lo digo para aclararlo de todo, ¿no? Sí, por eso te digo, sí. que hay que darle normalidad. Y yo creo que es una de las ventajas que tenemos los entrenadores con los jugadores. Que ellos vean que lo hemos vivido y que sabemos distinguir los momentos y que hay tiempo para todo en el fútbol como en la vida. Como entrenador has estado en el Valladolid B, ahí en tu casa, el filial, Huesca, luego Valladolid, luego Murcia, Toledo, Celta, B. Bueno, estuviste en el Girona con Eusebio también. Girona, Baleares y Ibiza. Baleares, Ibiza. ¿A mí o sitio? Bueno. No está mal, ¿Para qué? No te dije buenas ciudades, estaba bien, ¿no? Sí. Buenas ciudades. La vida que me merezco. Joder. Sí, la verdad que el entrenador. Eusebio le tienes cariño a Eusebio, ¿no? Eusebio para mí es mi segundo padre. Ya cuando estábamos en el Valladolid, claro, y fíjate, Eusebio y yo, muy amigos, fíjate el carácter de él y el carácter mío. Sí, claro, seguramente por eso. Pues eso, él es hippie, yo soy muy happy. Claro. Pues esas cosas, ¿no? Pero sin embargo nos hemos llevado muy bien, yo le quiero mucho. ¿Cómo viviste el accidente que sufrió? Lo pasamos fatal porque hubo un momento que pensábamos en lo peor. Y lo pasé fatal porque es como que se te va algo de ti. Gracias a Dios está bien, sí. Se ha recuperado, convive con nosotros, jugamos a cosas, seguimos viendo mucho fútbol, seguimos compartiendo mucho, pero Eusebio, y como jugador, es que yo creo que Eusebio ha sido de los jugadores para mí, dentro de la élite, dentro que es campeón de Europa, que ha jugado. Sí. De los jugadores menos valorados con lo que era. Era un jugador
Era por perfil bajo. Era estilo Xavi. No llamaba la atención por su carácter, Claro, seguramente. Su carácter no le ayudó a ser protagonista. Puede ser que él era... Pero Cruyff tenía de... No. Y jugaba de lateral, jugaba... Sí. Pero él era... Mira, hay futbolistas que son... por ejemplo, tíralo ahora. El Barça, ¿por qué echa tanto de menos a Pedri? No por lo que él juega, es por lo que hace jugar. Porque los demás juegan mejor, estando él. Pues Eusebio era ese. O sea, yo creo que es el único futbolista que a mí me ha hecho soltar la pelota cuando era joven. Yo, pues este se la tengo que dar porque es muy bueno, me la va a devolver. ¿Sabes? O sea, estos jugadores que hacen mejor a los de al lado. Y esos jugadores son impagables, porque yo, por ejemplo, yo era capaz de ganar un partido, no yo solo, pero en 3 jugadas mías se ganaba un partido. Pero jugaba yo solo, tenía que hacerlo yo. Eusebio es que hacía jugar a los 7 de al lado. Eusebio, en aquella época, Pedri en el Barça ahora. ¿Quién hace jugar al Madrid? No tiene ese perfil de jugador. El Madrid tiene que jugar a otra cosa. Para mí, el Madrid tiene que jugar a... Se puede jugar a otra cosa también. No, y se puede jugar muy bien. O sea, yo con los jugadores que tiene el Madrid creo que puede ganar muchas cosas, pero tienes que jugar a otra cosa. No vas a ser un equipo de manejar. Es que la gente, yo creo, por ejemplo, el Madrid, Kroos, Modric, cuando jugaban Kroos, Modric, el Madrid tampoco era con 2 jugadorazos medio campo, pero un equipo vertical, de Cristiano, de Benzema, de Bale, de robar y te mata. No te da tiempo a defender porque son muy rápidos. No te da tiempo a defender. Teniendo jugones en medio campo. Sí. Ahora tiene otro tipo de futbolistas. Yo jugaría de otra manera. Yo jugaría a apretar y que los de arriba curren lo menos posible. Sigan la liga. Pues, ya sabemos los 2 que van a estar. Yo al Barça le veo que tiene que matizar cosas. Si no matiza cosas lo va a pasar mal, pues sobre todo en aspecto defensivo, porque al final esto de solo salir a lejos tienes que matizarlo. Tienes que matizarlo. Creo que tiene un gran entrenador que tiene que dar una vuelta al sistema defensivo, porque ahora te llegan demasiado. Los equipos estudian, los futbolistas son listos, ya la primera línea tira, pero entra la segunda. El fútbol va buscando cosas, ¿no? Entonces, el Barça creo que tiene que dar un matiz al aspecto defensivo. El Madrid es un equipo que quizá, pero es más sigue teniendo eso con los problemas defensivos que tiene por lesiones, sobre todo, por esto. Sí. Pero es un equipo que es más, en eso es más fiable. Va a estar entre los 2, yo creo que lo tenemos claro todos. Pero es verdad que el Barça necesita, y por ejemplo, a mí, esta dependencia de Pedri y de Rafinha creo que para el Barça no es del todo buena. ¿La báscula ha sido tu enemiga? No sabes tú bien. Ya no, ya me da igual, ¿no? Ya no estoy gordo, soy gordo. Que va. Fuerte. Sí, no, pero yo he sufrido mucho de futbolista. La primera Tefal la tuve yo, que lo sepas, la llevaba a todos. Venían mis compañeros a pesarse a la habitación. Sí, yo iba. Pero llevabas a las concentraciones. Sí. Llegó un momento que no era obsesión, porque yo nunca he sido ni maniático ni obsesivo, pero sí llegó un momento que yo veía que tenía que... ¿Qué entrenador te echaba más broncas o te controlaba más el tema? No, eso ya era mío. ¿Qué peso te recomendaban tener a ti? ¿Cuál es el peso? Yo empecé jugando de juvenil. ¿Tú qué mides? ¿Tú qué mides? 1,74. Vale. Con las propinas. 1,74, 75. Pero yo pesaba de juvenil 80 kilos. El peso... yo ya empecé el peso que te sacan de competición, que se miden todo y tal. Era 77,7, que me gustaba porque yo era un 7. Claro. Digo, muy bien, 77. O sea, era por encima de... Pero yo sufría mucho porque yo recuerdo de equipos hasta que arreglabas el finiquito, 5 días se equivocaban siempre para ellos, 7 días tenías que volver. No, pues equivocado, esto es así, va. 7 días ya pesaba 4 kilos más. Ya tenía que empezar a jugar al tenis. Jugaba muy bien, por cierto. ¿Sí? Sí, jugaba muy bien. Me encantaba el tenis. Yo soy muy individualista, entonces el tenis me encantaba. Que tú eras de Arabia y perdía. De McEnroe, sí. Pues yo también. Yo John para mí era el único que me hacía sentarme 3 horas aquellos... Jimmy Connors también, ¿eh? Anterior, es verdad, Jimmy Connors era muy bueno. Jim Mayer, que era el primero que hizo las dejadas como ahora Alcaraz, pero McEnroe para mí era mi ídolo. O sea, yo he visto el McEnroe Borja, aquel de 5 sets, y es algo que lo único que me sacaba del fútbol era McEnroe y su carácter. Quizá porque yo tenía ese carácter. Parecías a él. Claro, ese John. Dejaba el cuetecilla constantemente, sí.
no me acuerdo una frase que dijo yo, un juez de silla, que tardé como 2 años en que me la tradujeran, que era, eres una desgracia para la humanidad. Le dijo después de Sirio. Juez de silla En inglés. Claro, tú imagínate yo que mi inglés es de Valladolid. Y te quedó la frase. Sí, no, me quedó, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Hasta que me enteré. Y le dijo eso. Eres una desgracia, pero me verás. ¿Lamine Yamal se parece a ti? Ojalá para mí. No, Lamine es mucho mejor que yo, pero sí es cierto que la similitud es que lleva muy pegada la pelota al pie. De los que más lleva porque por ejemplo Vinicius, que también es así, pero es más veloz, o Nico Williams, utilizan más la velocidad. Lamine se parece a mí, salvando las distancias hacia él, mejor él, por supuesto, con todo lo que... Pero porque hay gente que regateamos de habilidad, que soy yo, y hay gente que regatea de velocidad, que son Vinicius, Nico Williams, este tipo de... Yo el jugador que más he visto y que me hubiera gustado entrenar era Deulofeu en su época, Gerard. Gerard era el jugador que más he visto que tenía esas condiciones que podía tener yo. También él en mejor, porque él quizá, a mí me faltaba gol, aunque hacía goles, pero me faltaba gol, era más generador. Yo decía, yo vendía nueves, Sí. aunque centraba como centraba, pero llegaba claro. Pero es que antes lo que te decía, ahora tú ves una jugada de un extremo y dices, un extremo, ahora son los laterales, que es otra cosa que hay que matizar. Bueno, claro, te encantarán los extremos, se atacan siempre los laterales, esto se está volviendo un poco al revés. Claro, yo en mi época, yo al lateral le decía, no subas, yo bajo, tú ves que yo bajé a defender, te estorbes, ¿no? Pues tú no me estorbes para atacar, ¿para qué? El problema es que los laterales suben tanto que no bajan. Claro, no, y que ahora son extremos. Y los son extremos, claro. No están. Sí. Bueno, un poco el fútbol ha cambiado y yo creo que lo que hablaba de evolución e involución. Pero sí es verdad que yo a Deulofeu le veía al jugador en ese momento más parecido, porque también estaba más cerca, ¿no?, de mi época. Vamos al cafelito, al Express, pero antes Valverde. Ernesto Valverde. ¿Crees que se valora poco a Ernesto Valverde? Pero no lo tengas ninguna duda. Para mí es el mejor entrenador español es verdad que el Chingurri fue compañero mío. Es un fenómeno, además es un tío muy normal, muy especial, muy... ¿Por qué es el mejor? Porque creo que es el que más rendimiento ha sacado, sabe lo que juega su equipo, sabe su manera de jugar, y en todos los equipos que ha estado, Barcelona, el Villarreal tuvo una época un poco más difícil, porque el fútbol también es esto, el fútbol también, decía Camacho que hasta que no te echan 3 veces no eres entrenador, es verdad, y es verdad, porque el fútbol no, es que la gente dice, no, es que ahora ganas, pierdes, no, es que hay veces que palmas, que juegas con otro, es mejor, tus jugadores, lo que sé. Hay muchas variantes en el fútbol, pero el Chingurri, en global, yo creo que él y Marcelino son los 2 entrenadores que más rendimientos han sacado, y además con una misma manera de jugar que yo me identifico, porque yo soy, estos ahora que buscan tantos espacios, tantas cosas raras, yo soy hay que tener variantes, hay que tener alternativas, pero el 4-4-2 ese que juegan estos, es un 4-4-2 bien jugado. A ver, el cafelito Express, ¿vale? O sea, respuestas rápidas, ¿ok? Una ciudad para vivir. Valladolid. Un lugar para perderse. Madrid. Un consejo de tus padres. En lo que sea, pero el mejor. Un consejo que das a tus hijos. Compite siempre. El mejor jugador con el que has compartido vestuario. Eusebio. Tu mayor virtud como futbolista. La habilidad. ¿Defecto? La vanidad. El gol que jamás olvidarás. Un Rayo Mallorca en promoción. ¿Sí? ¿Cómo fue? Una vaselina que hice de estas que te sale muy pocas. Que nos quedamos en primera. Hice feliz a mucha gente. El fútbol es de hacer feliz a la gente. Claro. Hice feliz a muchos compañeros, por la prima que nos llevamos, y a todo un estadio como Vallecas lleno a rebosar. Eso no se me ha olvidado en la vida. Ordena estos jugadores, ¿vale? Por orden de calidad, según tú lo consideres. Maradona, Messi, Pelé, Mágico González y Cruyff. El primero. Mágico, Maradona, Messi, Cruyff y Pelé. Mágico el primero. Claro, pero es que me toca mucho. Es algo, cada uno es lo que vives, ¿no? Cada uno apunta a la feria como le va, ¿no? En tu prime, en tu mejor momento, ¿vale? En tu mejor momento de fútbol, eras mejor regateador que... Te doy nombres, ¿vale? Mejor regateador que Nolito. Sí.
Cap del Betis, Sí. que de Orofeu, Una X. Joaquín, Otra X. Brahim, Sí. Nico Williams, Sí. Ribery, X. Robben, Será muy bueno tú. X otra vez. No pongo un 2, ¿eh? ¿vale? Vinicius, X. Rodrigo, 1. Sí, eso tú, es mejor, sí. tú, Lamine Yamal, Ahí igual pongo el 2. Para él. para él, ¿eh? Sí, para él. Lobo Carrasco, Luego es muy bueno tú también, y es de la época. Le voy a dar una X al Lobo porque encima es amigo mío y hemos compartido estudio. Le voy a dar una X al Lobo porque no sea grande, ¿eh? Que es más elegante que yo, pero igual no, ¿eh? oye, a Bullo le has metido varios goles, a Paco Bullo. A Paco le metí 2 en el. Eso no lo va a hacer nadie, eso me lo voy a poner en el currículum. ¿Qué es? Le metí 2 goles al Madrid en el Calderón. Eso no lo va a hacer nadie. Ya ¿Por qué fue? ¿Qué pasó ahí? algo pasó en el Bernabéu que no podía jugar y jugamos el partido de Liga en el Calderón. Real Madrid-Rayo. ¿Es de los mejores porteros que has visto, Paco Bullo? Era muy bueno, era muy bueno. Era muy. También me pasaba como con Michel, ¿eh? Paco, rabia. Paco me caía mucho mejor, me cae mucho mejor fuera, que hemos estado en muchos platos también. En el campo tampoco Soportador. yo le decía, no es que no lo soportaba, yo no te entiendo, ¿qué dices? Dices cosas raras tú. ¿Qué decía? Era muy gallego, era muy así, muy hablaba raro. Yo le decía, ¿qué dices de ti? Pero era muy bueno, era un gato, era de estilo Arconada, Sí. de estos porteros que no era muy grande. Era rapidísimo, era muy. Y yo me acuerdo que le metí 2 goles y uno de zurda, además. Uno con la zurda, que yo con la zurda, vamos, pedía un zurdo para andar en bici. O sea y le metí uno de zurda y le metí 2 goles en el. Perdimos 5-2. Bueno, pero los dos se quedan ahí. Era. El que te quiero bailar. Eso, El que te quiero bailar. y en el Calderón, En el Calderón, además. ¿Messi o Cristiano? ¿Eras más de Messi o de Cristiano? Messi, Acaba la frase. El Real Valladolid es. mi vida. El Barça es. Donde crecí como todo. Ver otra cosa. Es vivir el fútbol de otra manera. Lamine Yamal es. Muy bueno. ¿Es mejor que Vinicius? El nivel, ¿Es mejor que Mbappé? diferente. ¿El mejor jugador de ahora mismo es? Ahí me pillas un poco. Tendría que pensarlo, pero yo diría Pedri. El mejor jugador de la actualidad es Pedri. Por lo que te he dicho antes. No porque sea el mejor. No, claro, me dices el goleador, Haaland, Mbappé. El regatador, Lamine, Vinicius. Diferente, hay muchos. El que mejor hace jugar a todos es Pedri. ¿Qué consejo le darías a Lamine Yamal? Disfruta y no te olvides de lo que eres y no hagas mucho caso al entorno, sé tú. Un consejo a Vinicius. A Vini le diría que me invite a comer un día. Y me ve la pinta y dice, joder, igual tengo que sacar la prima. Pero me gustaría hablar con él. ¿Por qué? Porque veo muchas similitudes con lo que a mí me pasaba. Y creo que hay veces que el fútbol tiende al tenis. Jugadores que hemos pasado ciertas cosas a otro nivel, Vinicius es a otro nivel, pero creo que nos harían caso porque lo hemos pasado, ¿no? Al final, cuando subes un puerto, si yo te digo, José, repecho, no apretes, que pues un poco, ¿no? Cuando Por lo decías por carácter. Sí, por carácter y le tiene que matizar, no le tiene que cambiar, ¿eh? La gente para mí está equivocada, no es cambiarlo, es matizarlo. Joan Laporta es. Un buen presidente. Florentino Pérez es. Otro Bernabéu. Gente que hace otras cosas. Te gustará más algunos, yo que sé, la vida es lo que hablamos. Pero desde luego alguien es un referente, son gente que no se nos va a olvidar. ¿Te habría gustado jugar en el Real Madrid? No me hubiera importado para nada. Siendo el Barça, ¿eh? Yo prefiero el Barça. ¿Tú eres culé? No, soy pucelano y blanculeta, pero juego en el Barça. Yo soy muy donde juego. Entonces yo, por ejemplo, el Betis siempre es un equipo que me ha gustado, pero he jugado en el Sevilla. Y entonces creo que soy del Sevilla. ¿Por qué juego en el Sevilla? Entonces, aunque no fue una buena temporada,
pero creo, yo soy mucho de donde he estado, de mi gente, de donde he trabajado, de donde he convivido. Creo que soy pucelano y blanquivioleta, pero el Rayo ya te lo he comentado. Pero soy mucho de donde he estado. ¿El mejor campo para jugar? ¿Dónde has jugado? San Mamés, el antiguo, Sí, ¿no? otra cosa. Eso es otra cosa. En San Mamés, la verdad que el Bernabéu me gusta mucho también porque son campos que oyes los silencios. Y yo era un jugador de silencios, quiero decir, yo, por mi manera de jugar para lo bueno y para lo malo, pero yo notaba cuando cogía la pelota y hacían como desde, este que va a ser el gordito, este que va a ser, que me la va a liar, ay, que es bueno, ¿sabes? Eso sí. Y el San Mamés es... San Mamés, sí, San Mamés. El respeto y los silencios y el fútbol. El San Mamés es en aquella época había muchos campos de esos, de otra manera, pero me acuerdo el Sadar también, todos Atocha. estos, Atocha, el viejo Atocha y tal, que eran esos campos. Pero San Mamés era un campo especial, siempre estaba bien, aunque llovía, pero ¿dónde llueve? No llueve ahí. Fantástico. Siempre estaba bien y tenías ese, yo no sé si las vías con las botas, con las botas esas de vino que llevaban, con las perlas. Y si había veces que yo me quiero sentar con ellos. Cuando estabas tan cerca ahí, yo jugaba en banda, jugaba en la banda ahí pegado, y digo, me quiero sentar con ellos. Yo, fíjate, he jugado en equipos y cuando salía a San Mamés cantaba el himno ese de Ale, el himno me Pero gustaba, me gustaba hasta el himno. Me gustaba el himno. Qué bueno. Y hablaba ese vasco mío de Gasca Tatsuna, solo me sé el daqueta, porque me cambiaban. Y sé que es cambio el daqueta. Y yo, no, el daqueta el 7 no. El 7 no. Pero San Mamés, si tengo que elegir uno, San Mamés. Y el Molinón, me gusta mucho el Molinón también. Molinón. ¿Y la mejor afición? Para mí la del Pucela, porque es la mía, aunque es... Pero si tengo que elegir una de todas, la del Atleti también. Porque es una afición inteligente. Athletic Club, ¿eh? Athletic Club, sí. Yo recuerdo un partido que jugamos allí, que yo de entrenador, de entrenador ya, del primer equipo, que nos jugábamos, estaba el Atlético muy mal y nosotros mal, el Valladolid y tal, nos ganaron 2-0, te hablo de memoria, con 2 goles de Llorente y Toquero, eran los puntas, que se me acuerda, que 2 goles nos hicieron de balón largo, para una cosa que trabajamos nos lo hacen. Bueno, y nos hacen, y estaban muy mal y la gente animó, y al final lo que tiene que hacer para mí una afición inteligente. Al final les zumbó, no estaban contentos del año, de todo esto, les pitaron, pero al final, durante el partido, a muerte, porque sabían que era un partido muy importante. Si ganábamos nosotros, nos poníamos, podíamos salir, si el Atleti perdía, se metía, bueno, estas cosas, y me parece una afición inteligente. Un sueño por cumplir. Haber sido internacional y entrenar al Rayo. Internacional ya no podrá serlo. Bueno, A lo mejor sí. subestima. La sub-60, igual de la sub-60, pues. Tenemos la ilusión, entrar al Rayo. ¿Te hace ilusión? Sí, me hubiera hecho ilusión. Yo creo que ya no lo voy a conseguir tampoco, pero el Rayo para mí es algo diferente, ya te lo he dicho antes, y yo me hubiera gustado entrenar al Rayo sin... Es más, siempre pensé que iba a entrenar al Rayo, que una de mis... no tenía ninguna duda que iba a entrenar al Rayo. ¿Quién sabe? Una frase para acabar este cafelito, Onésimo. Bueno, salud y disfrutar. Y fútbol. Salud, disfrutar y fútbol. Enhorabuena por todo, gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Un placer. Igualmente. Igualmente. Gracias.